Ascensor quedó destruido en un edificio de Las Condes luego que le cayeran las placas de contrapeso del mecanismo elevador por el corte de los cables que la sostenían. 5 carabineros quedaron en prisión preventiva luego de una extensa formalización a 12 policías imputados por torturas y detenciones ilegales de comerciantes ambulantes. Informe de Contraloría revela que niños de una quincena de jardines infantiles públicos han comido alimentos contaminados y descompuestos. ¿Qué tal y bienvenidos a Medianoche? Esta jornada una emergencia encendió la alerta en Las Condes por la caída de una estructura sobre un ascensor. Camilo Zavala nos cuenta de esto y otras informaciones. Hola Felipe, buenas noches. A esta hora podríamos estar hablando de una tragedia porque fíjate que las placas de contrapeso de estos ascensores se desprendieron y cayeron directamente hacia las cabinas. Ya podemos apreciar ahí en imágenes cuando llegó personal de bomberos y ahí estaban con todas sus máquinas y también herramientas intentando abrir esta estructura y ver en una primera instancia si había una persona o no adentro. Bueno, esto ocurrió durante la noche de este martes en un edificio ubicado ahí en la comuna de Las Condes que es de 26 pisos. Seguramente y según la investigación, esta estructura cayó desde el piso 24 directo hacia el primer piso y lo decía el alcalde Joaquín Lavín justo o minutos antes, justo un propietario de uno de los departamentos justamente había bajado por ese ascensor. Él sale y escucha cuando esta estructura de contrapeso cede y cae encima de uno de los ascensores. Afortunadamente no había ninguna persona adentro de esta estructura, sino claramente estaríamos hablando, como bien les decía al comienzo de este contacto, de otra historia o bien una tragedia. Sin embargo, los equipos de emergencia están trabajando con las cámaras de seguridad para esclarecer las causas y qué fue lo que provocó que finalmente entonces esta estructura de contrapeso se diera y cayera encima de esta cabina del ascensor. Tenemos declaraciones, escuchemos. No hay víctimas que lamentar en esta oportunidad, lo cual nos deja la tranquilidad de que se trataría solamente de un accidente, quizás por falta de mantención del sistema de contrapesos de la caja de ascensor o cualquier otro elemento. Así que en ese sentido, la tranquilidad es que no tenemos personas involucradas en este accidente. Este edificio tiene más ascensores, pero todos los ascensores llegan hasta el piso 18 solamente. Los que llegaban hasta arriba son los que se echaron a perder. Y tiene 26 pisos, por lo tanto tenemos que ver si hay adultos mayores que están en pisos arriba y que no puedan bajar, que estén incomunicados para mañana tomar contacto con sus familiares y ver cómo podemos trasladarlo. Bien, ahora pasamos a revisar otras informaciones porque resulta que Carabineros estaba haciendo una fiscalización a también autos que transitaban por la ruta 78, la denominada también Autopista del Sol, y realizaron específicamente una fiscalización también a algunos buses interurbanos. Y ahí ustedes están viendo estas 3 máquinas de la empresa Pullman Bus que se dirigen hacia el litoral central. ¿Qué fue lo que encontró Carabineros al realizar esta fiscalización? Es que contaban con sus permisos de circulación, pero estaban falsificados desde el año pasado aparentemente y tenían el nombre de la comuna de La Florida. Es por eso que debido a esta situación estos buses se quedaron detenidos en ese lugar y los pasajeros tuvieron que bajar y tuvieron que esperar a que vinieran otros buses para seguir con su recorrido ahí justo en la altura de Melipilla cuando iban camino entonces hacia San Antonio algunos precisamente. Pero bueno, los 3 conductores de estas máquinas fueron detenidos por esta situación. Tenemos declaraciones también. Veamos. El documento presentaba algunas falencias como su impresión y el prepicado del papel, el cual no corresponde a un documento original. Circular con un permiso de circulación adulterado se está en presencia de un delito. Por lo tanto, acá ya no es una falta, no es solo una infracción de tránsito, sino que es un delito que se pone a disposición de la Fiscalía y ellos después de una investigación van a determinar cuáles son las sanciones que corresponden.
Desde el Ministerio de Transportes nos señalaron que en lo que va de este 2019 ya hay 92 casos similares a este, donde vehículos y también buses han sido sorprendidos con el permiso de circulación falsificado. Por supuesto que es una cifra bastante alarmante. Felipe. Camilo Zavala, gracias como siempre. Chao, hasta luego. 14 carabineros fueron detenidos por estar vinculados con hechos delictuales. 12 de ellos son investigados por denuncias de apremios ilegítimos durante detenciones de comerciantes ambulantes. Mucho el hostigamiento, mucho, demasiado diría yo. Golpe, lumazo, persecución a mujeres y a hombres, porque para ellos no hay diferencia entre personas. Víctor Cárcamo tiene 28 años y 20 los ha pasado como comerciante ambulante. Como él hay varios, no solo vendiendo en la calle, sino también afirmando que terminan siendo víctimas durante las fiscalizaciones que lleva adelante Carabineros. Es pan de cada día, nos dicen en Estación Central. Llama la atención, como también este relato que roza lo surreal. Carabineros obviamente cumple su función de pararme y llevarme la mercadería, pero estaba presente cuando estamos en la oficina, en que abren mi agua, abren mi Super 8 y se los comen delante mío. Yo le digo que eso no se puede hacer, que destruyan la mercadería como corresponde, y me dicen, no, pues lamentablemente estás haciendo algo que no corresponde, y un carabinero una vez me dijo, tengo hambre y por eso me como tu Super 8, y lo voy a hacer 1 y 1000 veces si quiero. Son algunas de las historias que se pueden encontrar sobre las aceras de Estación Central. Usted podrá creerlas o no, pero hay un hecho que en las últimas horas refrenda estos relatos. 12 carabineros, entre oficiales y suboficiales de la 21ª Comisaría de Estación Central, fueron detenidos por los delitos de apremios ilegítimos, tortura y falsificación de instrumento público, durante justamente procedimientos de fiscalización al comercio ambulante en el barrio Meix. La investigación data de octubre de 2016 y se extendió hasta diciembre de 2018. Ataques con perros, golpes de puño y bastones retráctiles, para finalmente, en algunos casos, incluso dejar los procedimientos sin efecto. Son hechos que ya son indagados. Por esta investigación de la Fiscalía, que además fue también con la colaboración de la institución de Carabineros, totalmente condenable que en los procedimientos no se dé cumplimiento íntegramente a la ley. La noticia se esparció rápido entre los comerciantes informales que siguen en gran número en las calles. Así como no extraña, tampoco se esperanzan en que el panorama cambie. El capitán señor Almuna, la pena probable a juicio del Ministerio Público no justificaba una medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo aquí habíamos pedido medidas cautelares de alta intensidad. No obstante lo cual, el magistrado igualmente accedió a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por otro de los intervinientes. Como comisario subrogante, tuvo a cargo, ¿no es cierto?, a todos estos funcionarios, a sabiendas, o por decirlo de otra forma, no podía menos que saber todo lo que sucedía en su comisaría. Pero no es la única polémica que envuelve a funcionarios de Carabineros. En el Bosque, 2 de ellos fueron acusados de intento de robo estando de civil y ebrios. Pero en la audiencia el panorama varió. El tribunal no dio crédito a lo presentado por la Fiscalía y ahora todo lo resolverá la Corte de Apelaciones de San Miguel. Jornada compleja para Carabineros con 14 funcionarios imputados en 2 causas. En el caso de Estación Central quedaron 5 en prisión preventiva, entre ellos un oficial. En alerta permanecen vecinos de Valparaíso ante la amenaza de derrumbe. Un deslizamiento de tierra dejó expuestos decenas de departamentos emplazados en la ladera de un cerro. A solo 2 metros de distancia quedaron estos edificios del socavón que se produjo en la ladera del cerro. Deslizamiento de tierra que ha generado la preocupación de los vecinos del sector de Angaroa en Valparaíso. Material de la quebrada Cerro Abajo que quedó sobre la calle. Estamos asustados porque ya hace mucho tiempo que se está desmoronando. El ruido fue espantoso. Peligroso, asustado por los edificios de arriba. ¿Y cuántas vidas hay ahí? O sea, ¿están esperando qué para hacer algo realmente con responsabilidad? La emergencia ocurrió la tarde de este lunes. Minutos antes, algunas piedrecillas avisaban que algo mayor podría ocurrir. Así lucía la quebrada previo al derrumbe. Vecinos se percataron y comenzaron a grabar, sin imaginar que parte del cerro caería sobre este automóvil. La puerta está un poco más sobresalida y acá cayó todo el daño. Tiene daño en cuanto a la tracción y todo eso. Se veían caer piedrecitas, esto no es una cosa que pasó por accidente, o sea, esto se venía a venir. Estamos a 2 metros de lo que ha sido este socavón. Hace un poco inquietante y la incertidumbre en realidad de saber qué es lo que va a pasar. Conjunto habitacional entregado en 2013 a sus propietarios. Sin embargo, las viviendas sociales
nunca obtuvieron la recepción de obra municipal. En reiteradas oportunidades, los vecinos denunciaron problemas con el terreno. No tienen recepción definitiva. Y en estricto rigor, un edificio en Chile que no tiene recepción definitiva no podría estar habitado por los vecinos y vecinas. Aquí lo que se requiere es que la obra termine como se le prometió a los vecinos, con las seguridades en materia de muros de contención. Durante toda la jornada de este martes se realizaron estudios técnicos por parte de Servius Serna Giomín. El objetivo es proponer medidas de mitigación y determinar los trabajos a seguir. La prioridad actual es poder entregar la seguridad a los vecinos. No hay un riesgo inminente en este minuto, sí hay que trabajar en una solución. Pese al riesgo inminente, los edificios no fueron evacuados. Ante la amenaza de un nuevo derrumbe, los vecinos esperan que se asegure el terreno para así evitar el colapso de estos departamentos. Cámaras de seguridad registraron 2 violentos asaltos. Uno de los delincuentes se llevó una moto y en el otro 2 automóviles. Cuando dicen que la oportunidad hace al ladrón, imágenes como esta lo ratifican. Se abrió el portón, también sus posibilidades de robar impunemente. Estuvo abierto por más de un minuto, ellos a un costado esperando el momento oportuno. Entraron como un residente más, sospechas no levantaron. Nunca se dieron cuenta que habían ingresado personas, nunca se dieron cuenta que el portón se había estado abriendo por mucho rato. La pareja de ladrones entró por el estacionamiento, ahí se mantuvieron por 20 minutos, recorrieron todo ese primer piso. No fueron por vehículos, los suyos son las motocicletas, observaron una, ante la dificultad de hacerla partir, eligieron otra. Tras varios minutos intentando, tampoco pudieron. Se dieron por vencido, continuaron en otro punto del primer piso. Pero volvieron. Quien la sigue, la consigue. Se llevaron la primera motocicleta de quien hoy no revela su cara por temor. Antes de irse, el ladrón insiste con la segunda. El tiempo se acabó, huyeron. Son motos de velocidad, son motos como que tienen harta potencia, entonces son rápidas con rápida partida, como para competir. Avaluada en más de 3 millones de pesos, en su ida el portón estaba cerrado, buscaron la forma de salir. Fue cuando los conserjes aparecieron. Ellos más encima se arriesgaron su vida por algo que no es de ellos. El problema es que la puerta no puede estar abierta, es súper simple. El dateado, datos. Ya es un tema de conserjería ya. Según la víctima del robo y de residentes, los conserjes no tienen certificación del OS10 y critican su pasividad ante la cantidad de tiempo que los ladrones estuvieron en el edificio. Conserjes, nocheros, guardias, todos expuestos al peligro. Aquí otro caso ocurrió en una automotora de Pedro Aguirre Cerda, banda de 5 delincuentes contra un solitario trabajador. Lo empujaron y agredieron con golpes de puños y pies. Trabaja solo en la noche. Lo peor para él es que se resistió al robo. De hecho, el guardia quedó con lesiones graves. Aún así, no evitó que la banda se llevara 2 vehículos, mientras que este dúo no provocó daño físico sí material. En ambos casos están libres. La policía los busca, también lo que robaron. Regresó el agua, pero continúa la polémica en Osorno. El operador de Sal, responsable de la contaminación del agua, declaró que las condiciones que ofrece la empresa son precarias e inseguras. Errores, negligencias y un sistema precario son los factores que habrían provocado que 180.000 clientes quedaran sin el suministro de agua potable en Osorno. Al menos así lo da a entender el hombre sindicado como el principal responsable de la emergencia. Se trata de un operador de Sal. Su versión de lo ocurrido fue lo siguiente. Siendo las 23:10 horas, abrí 2 válvulas del estanque de petróleo, calculando que en aproximadamente 40 minutos se realizaría la carga completa del generador. Sin embargo, me olvidé del procedimiento, acordándome de ello a las 0:10 horas. Ese día, el trabajador estaba de turno en la planta de Sal. Su grave descuido habría generado la filtración de 1.000 litros de petróleo en el río Rahue, el mismo que abastece de agua a la empresa distribuidora. Pero su equivocación no lo es todo. En las declaraciones que entregó a la PDI y que fueron publicadas por Diario El Mercurio, el hombre también apunta a las condiciones con las que contaba para llevar a cabo la operación. El estanque cuenta con un indicador de llenado, que consta de una aguja, la cual periódicamente presenta problemas en el marcaje, razón por la cual hay que golpearlo con una piedra para que muestre el nivel real.
cuando nosotros nos constituimos en el lugar, nos dimos cuenta de todas las deficiencias que hay. Es decir, no es necesario escuchárselo al operador. Está muy frágil toda la situación de seguridad, tremendamente frágil. Y ahí es nuestro reclamo potente hacia la empresa sanitaria. Aunque ya se restableció el agua en Osorno, ESAL sigue en la mira, porque tras conocerse estas supuestas deficiencias técnicas, aumentan las voces para que se apliquen multas, sanciones y eventualmente se caduque su concesión. Un tema que fue también abordado por el presidente de la República. Yo creo que hicimos todo lo que se podía hacer. Lo que no previmos era que la empresa iba a ser tan poco, al comienzo, tan poco diligente, tan poco ágil en resolver el problema. La declaración del operador es una pieza clave en el desenlace de esta emergencia sanitaria. El Ministerio Público comenzó a investigar cómo se filtró a la prensa esta versión. Un informe de Contraloría reveló que niños vulnerables de al menos 15 jardines infantiles de la Junji están comiendo alimentos contaminados y descompuestos. La inspección demostró problemas con la refrigeración y un inapropiado almacenamiento en las bodegas. Esta es la leche que está enviando la empresa Merkel. Es una leche que está contaminada. Una denuncia que afectó a los niños del Jardín Infantil Quimelú de Estación Central, pero que no es exclusiva de este recinto. El día de hoy tuvimos que suplir la leche de los niños por un yogur. Una auditoría hecha entre el 1 de marzo y el 31 de octubre del 2018 por la Contraloría dejó al descubierto graves falencias en la alimentación que están recibiendo los preescolares y lactantes más vulnerables de nuestro país. En el Jardín Quimelú, los niños se alimentan con nuestra alimentación, con lo que nosotros les brindamos. ¿Qué va a pasar el lunes si no les tenemos su leche a primera hora? Y no solo grumos y manchas oscuras en la leche que hablan de contaminación. En el informe de 135 páginas donde se investigó el cumplimiento de los servicios que prestan las concesionarias a cargo del abastecimiento y la alimentación de los niños, quedó en evidencia la falta de limpieza, refrigeradores en mal estado, alimentos descompuestos y ausencia de seguridad en la manipulación. Hay algunos centros que evidenciaron problemas en la refrigeración, ya sea por insuficiencia de ellos, exceso de hielo o porque los equipos están fuera de los rangos de la temperatura exigida. En esta imagen vemos mamaderas mezcladas con lácteos dentro del mismo espacio. Este es el guante aislante para las altas temperaturas. Claramente no tiene la mejor higiene. Resulta preocupante que en 4 de las 6 bodegas visitadas las temperaturas de las cámaras congeladoras permanecieran en rangos superiores a los 18 grados bajo cero que exige la normativa, marcando incluso casi 13 grados de diferencia con lo establecido. De las revisiones efectuadas se determinó que el 97% de las objeciones detectadas se concentran en los establecimientos a cargo de los prestadores Saludable Spa y Consorcio Merken Spa, ambas del mismo conglomerado. Actualmente la Fiscalía Nacional Económica investiga por presunta colusión a 4 de las 9 empresas que ganaron la licitación del 2018 en un contrato que supera los 158.000 millones de pesos anuales. A la leche en mal estado, a las irregularidades en las bodegas de almacenamiento, a las deficiencias estructurales y de manipulación en los jardines y a la eventual colusión de proveedores, se suma un dato que resulta incomprensible. La Junaep cursó multas por más de 20.000 millones de pesos a proveedores en el periodo 2011-2012, de los cuales solo 6.000 habían sido pagados a noviembre del año pasado. Hoy la deuda bordea los 14.000 millones de pesos, cifra que nadie pareciera estar interesado en cobrar. Tras 15 años en el Ministerio Público, el fiscal de caso Sename, Marcos Emilfork, renunció a su cargo. El abogado presentó su renuncia luego de que manifestara diferencias con el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien lo designó para conducir la investigación sobre las muertes al interior de centros del Sename.
La relación de ambos se tensionó a partir de los hechos ocurridos en la lista Ascar, la que perseguía el delito de mal uso de fondos públicos en el programa de aseguramiento de la calidad de las residencias y mejoramiento continuo del Ministerio de Justicia. En una carta enviada al fiscal nacional, Emil Fork señaló no poder soslayar las diferencias que mantienen ambos sobre la visión institucional de la Fiscalía de Chile. La salida de Emil Fork del Ministerio Público será efectiva un mes antes de cumplir el plazo legal de 8 años como fiscal regional. Casi 4.000 personas están aisladas en diversos sectores de Lonquimay debido a intensas nevadas. Con alerta amarilla y más de 1 metro de nieve se encuentran las familias de la zona debido a las intensas nevadas, que no solo han bloqueado caminos, sino también han dejado casi sin alimento a los animales, razón por la que los ganaderos piden ayuda a las autoridades. En la región se registró 12,7 grados bajo cero, la temperatura más baja en lo que va del año, lo que congeló cañerías en los hogares y en algunos casos hasta colapsó la energía eléctrica. Luego de 50 días de movilizaciones, el Colegio de Profesores decidió deponer la movilización tras la votación realizada este lunes. Según los resultados entregados por el gremio, el 67,37% de los más de 20.000 votantes decidió finalizar la paralización. El magisterio ahora espera mantener una mesa de diálogo con el gobierno sobre los puntos faltantes en la negociación. La ministra de Educación dijo que quienes perdieron con este paro fueron los estudiantes y presentó 3 opciones para recuperar las horas de clases perdidas producto de la movilización. Y en su natal Osorno, y acompañado de su familia y amigos, fue sepultado nuestro colega Fidel Oyarzo. Quienes lo formaron y vieron crecer lo despidieron en la iglesia de San Francisco. Todos lo describieron como una persona que dejó huella. El cortejo fúnebre luego se dirigió hasta el cementerio Rahue Alto. Asimismo, en el Congreso, en Valparaíso, se le rindió un homenaje y un sentido minuto de silencio. El presidente Sebastián Piñera se reunió con parlamentarios de Chile Vamos en Cerro Castillo para conversar sobre las prioridades legislativas del gobierno. La creación de empleos, clase media, seguridad ciudadana, infancia y reforma de pensiones fueron los temas que se trataron en la reunión que se concretó durante esta noche en Viña del Mar y a la que asistieron los senadores de RN, UDI y Evópoli. Se abordó la agenda legislativa para el resto del mandato del presidente Sebastián Piñera, así como los proyectos que dicen relación con la reforma del Congreso Nacional, el límite a la reelección y el número de parlamentarios. A la reunión no asistió la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Selberghe, y los senadores Víctor Pérez y Manuel José Sandón, los cuales se encontraban con ausencia justificada. Resumen de la reunión es que básicamente focalizándonos en la agenda de empleo, de salarios, en la agenda de seguridad ciudadana y en la clase media, son por lejos las mejores recetas para poder tener un sello de gobierno. Hoy día hubo espíritu de cuerpo y espíritu de coalición, pensando en el Chile que queremos construir y el sello que quiere dejar el presidente Piñera para los próximos meses, los próximos años. Tuvimos una buena reunión con el presidente Piñera para plantear los temas que son relevantes para el segundo semestre de este año, especialmente las reformas que se vienen ahora. Internacional. Boris Johnson será el nuevo primer ministro británico tras la renuncia de Theresa May por no haber podido completar la salida de la Unión Europea. Johnson empezó a armar el gabinete que anunciará este miércoles, cuando asuma formalmente su cargo tras haber derrotado al actual canciller británico Jeremy Hunt. Deberá lidiar con dificultades internas frente a un sector de los conservadores en desacuerdo con su estrategia sobre el Brexit y la crisis diplomática con Irán, para lo que tiene una postura más dura. Hay alerta por las altas temperaturas que están afectando varios países de Europa. Para la Organización Meteorológica Mundial es un fenómeno cada vez más frecuente y las olas de calor están comenzando antes de lo previsto y se están volviendo más intensas en el viejo continente. En España y Francia se espera que haya más de 40 grados en los próximos días, aunque la ola de calor afectará todo el continente europeo luego de conocerse que el pasado mes de junio fue el más caluroso que se haya registrado en todo el mundo. Turistas capturaron el momento de pánico que vivieron en un safari en Sudáfrica cuando un elefante furioso embistió su jeep.
El animal corrió hacia el vehículo que transportaba a un grupo de turistas australianos. El conductor intenta huir, retrocediendo a toda velocidad mientras los pasajeros registran la escena. Según los guías del safari, esta acción es común cuando los animales se sienten amenazados por otras especies. Y lo más aconsejable es intentar salir del lugar haciendo el menor ruido posible. Y los cancilleres del Grupo de Lima anunciaron que remitirán a la Corte Penal Internacional el reporte de Michelle Bachelet sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela por parte del gobierno. Con ello se busca que la Corte abra una investigación en contra del régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. La solicitud será presentada por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. En un comunicado conjunto, sus cancilleres destacan que el informe no deja margen para que el gobierno de Maduro siga recibiendo apoyos internacionales. A esta hora tenemos una temperatura de 0,9 grados. Hoy Santiago estará despejado con una máxima de 17. San Felipe tendrá cielo despejado con una máxima de 18 grados. Siempre un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en Canal 24 Horas.